Acá y ahora, El Faro. Conversaciones para reflexionar. Hay un cielo para ver de la Y de unas rocas nos vamos a hablar de otras rocas, porque Exacto. venimos de una nota en la que hablamos de las piedras de la Tierra. Del reino mineral. Exactamente. Y nos vamos a ir a hablar en este juego de espacio-tiempo, porque en realidad la nota la vamos a grabar después, pero bueno, venimos de esa nota en el programa y nos vamos a ir en esto de justamente la relatividad del tiempo en el universo, en el que se habla de años luz para medir distancia. Capaz que le preguntamos algo de eso al invitado para hablar de planetas, planetoides, asteroides, en fin, satélites, lo que hay meteoritos, cometas, lo que se te ocurra. Bueno, vamos a recibir a Gonzalo Tranqueri, que es astrónomo, es exdirector director nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología. Es un cargo que ocupó por un tiempo, pero no es el centro de lo que queremos hablar con él. Es investigador en todo lo que hace la astronomía, parte de la Asociación de Astronómica Internacional, ha colaborado con la NASA en investigaciones, pero yo no sé si presentarlo como el hombre que ha logrado que los uruguayos se convoquen al amanecer para ver cómo el sol está alineado con el obelisco el 18 de julio, o como el hombre que colaboró en bajarle de categoría de planeta A Plutón. a Plutón. Bienvenido, Gonzalo. Bienvenido, Gonzalo. Un placer recibirte. Bueno, sin duda han sido muchos sombreros a lo largo de casi 40 años o un poco más de trayectoria en la astronomía y en la ciencia del Uruguay. Es un gusto recibirte. Queríamos tenerte hace un rato nada más. Hace unos días, digo. Sí, hace tiempo que lo venimos. Pero Sí, tuvimos que esperar porque te ibas a Argentina. Contanos vos bien, a buscar unos ¿En qué pedazos andabas en Argentina? de meteorito que habían caído. ¿Qué fue lo que cayó? ¿Qué fue lo que pudieron encontrar? ¿Qué novedades puede haber por ese lado, primero que nada? Bien, una de las líneas de investigación que nosotros desarrollamos es el monitoreo de lo que llamamos bólidos o meteoros muy brillantes, o sea, quizás todos estemos acostumbrados a ver las estrellas fugaces en la noche. Esos son pequeñas rocas de unos pocos gramos que ingresan a la atmósfera a muy alta velocidad y producen ese fenómeno luminoso mientras se van desintegrando. Pero si el objeto es más grande, puede llegar a sobrevivir el pasaje por la atmósfera y caer a la superficie de la Tierra produciendo un meteorito. Bueno, esto es lo que ocurrió en septiembre del año pasado en la provincia de La Pampa, al sur de la provincia de La Pampa, en la Argentina, más precisamente el 13 de septiembre. Fue un fenómeno que se vio desde muchas ciudades, tanto de la provincia de La Pampa como de la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Bahía Blanca, por ejemplo, Santa Rosa. Y con todos esos datos, con los registros que tenemos de cámaras de video, digamos, que tiene la gente en sus casas, pero en la cual se vio el bólido, pudimos determinar bastante precisamente dónde podría haber caído el meteorito remanente de ese pasaje. El año pasado ya unos otros colegas, estamos haciendo esto con colegas de Argentina y una estudiante nuestra, viajaron a la provincia de La Pampa y encontraron dos pequeños meteoritos, pero los cálculos nos daban que debía haber alguna roca de mayor tamaño, quizás de 15, 20 kilos, y fue lo que fuimos a buscar, pero no tuvimos suerte, estuvimos recorriendo la zona por 2 días, varios kilómetros de caminata en un ambiente muy agreste, diría que es como una estepa en el cual hay mucho vegetación con pinchos, con espinas, con lo cual, digamos, las piernas nos quedaron todas rayadas por las espinas que se nos clavaban, bueno, y no tuvimos suerte. Y también hicimos búsqueda. Yo te iba a preguntar, ¿cómo lo hacían? Aparte de caminar, ¿algún dron, algo Claro, de eso sí, utilizaron? ahí va, con la tecnología actual también, acompañamos con sobrevuelo de dron, pero no lo pudimos hacer.
Lo que hacemos, fuimos unas 14 personas, entre 5 de Uruguay más 5 de Buenos Aires y también de otro grupo de La Pampa, y hacemos un rastrillaje al estilo de cuando la policía busca algo en el suelo, de, no sé, Sí. un cuerpo, algo perdido. Bueno, hacemos algo similar, digamos, vamos avanzando en bloque, separados algunos metros, pero claro, las condiciones del terreno no eran muy buenas como para hacer ese tipo de búsqueda. Y Es bueno, curioso que volvimos. arranquemos por acá porque uno se imagina la vida y la investigación astronómica como algo que tiene más que ver con no lo terrenal y estar recorriendo un terreno tan árido, sino el mirar las Mirar el estrellas, cielo, la mirar el noche. cielo, la noche, en fin, lo que es las investigaciones espaciales, los viajes al espacio, etcétera. Eh, ¿De qué manera sabemos más del universo? ¿Por lo que llega a la Tierra, por lo que vemos de acá, por las misiones al espacio, por los cálculos que hacen los científicos? Bueno, ahí tenemos que tener presente que la astronomía es el estudio del universo en todas sus facetas. Entonces, obviamente, un investigador no puede abarcar todas esas variedades de objetos, de estrellas, galaxias, el universo en su conjunto, planetas, cuerpos menores, sistema solar, planetas extrasolares. Entonces, lo que hacemos es, obviamente, centrar nuestra investigación en ciertos aspectos, especializarnos en ciertos aspectos. En mi caso, mi especialización es en temas de ciencias planetarias y más precisamente en lo que llamamos los cuerpos menores, sistema solar, o sea, los objetos más pequeños, asteroides, cometas, objetos transneptunianos, meteoros, meteoritos. Otros colegas se especializan más en estrellas, otros en galaxias, como decía, y en nuestro caso tenemos la ventaja con respecto a los que estudian, por ejemplo, estrellas y galaxias, que en ese caso solamente lo que pueden hacer es observar a distancia. Digo, no tenemos la capacidad hoy en día de poder llegar a una estrella, aunque sea muy cercana a nosotros. Pero sí, en el caso de las ciencias planetarias, podemos combinar una cantidad de metodologías de estudio que van desde la observación al estilo tradicional con un telescopio o con diferente tipo de instrumental, o también, como decíamos, las misiones espaciales que pueden ir y visitar un objeto, o en el caso del estudio de estos meteoritos, son objetos que caen a la superficie de la Tierra y los podemos investigar en nuestros laboratorios. O sea que tenemos que combinar la serie de herramientas de investigación que en muchos casos también se combinan con estudios más de tipo teórico, por ejemplo, simulaciones numéricas en las cuales intentamos reproducir en la computadora el movimiento de los objetos. Conocemos lo que llamamos las ecuaciones del movimiento, qué ecuaciones cumplen. Bueno, se resuelvan esas ecuaciones y podemos estudiar, por ejemplo, la evolución de un asteroide, un cometa o de un planeta por millones o miles de millones de años. Entonces, Ujú. lo que hacemos es combinar y algunos se especializan solamente en alguna pequeña área. En mi caso me gusta combinar. Entonces hay momentos que hago, bueno, como esto, observación y búsqueda de meteoritos o búsqueda de meteoros o simulaciones numéricas de cómo se comportan físicamente estos objetos, también observaciones con telescopio. Bueno, he hecho muchas de estas cosas a lo largo de estos Sí. años de investigación. A mí me asombra esto de poder entender, conocer, no deja de sorprenderme, ¿no? Más allá de las lecturas científicas que haya podido hacer, la comprensión de cosas que ocurrieron hace millones de años, o estar mirando de repente una estrella que en realidad ya se apagó, en fin, estas cuestiones Estar de, viéndola. sí, claro, de los agujeros negros que explican los dibujos tan simplemente o tan sencillamente que ven mis hijos en algo que de repente era incomprensible o que todavía no tiene una explicación clara. Pero a su vez, Gonzalo tiene la peculiaridad de De, traer la astronomía a la cotidianidad a de la cosas muy urbanas. cotidianidad, es verdad. A mí me llama la atención, además como fotógrafa amateur, y a fotógrafa amateur de naturaleza y de
el cielo nocturno, porque tengo fotos de la Vía Láctea, de la luna, muchas fotos de la luna, Sí, hay muchísimas. toda una rama de la Es, fotografía que se llama la astrofotografía. exactamente, astrofotografía. Pero me llama la atención cómo se te ocurrió a vos cruzar la astronomía con el urbanismo Y el calendario. y el calendario. Y decir, che, ¿por qué no vamos a mirar la salida del sol el 18 de julio? Bien, hay toda una ¿Qué rama se de la siente? astronomía que se Ah, llama la astronomía cultural, que es un poco la derivación de lo que era la arqueoastronomía. Sabemos que muchas civilizaciones, pongámosle los mayas, los incas, los egipcios, los babilónicos, hacían observaciones del cielo y construían observatorios, edificaciones, utilizando alineaciones de los astros, la salida o puesta del sol en cierta fecha, algún astro en particular como Venus. Bueno, así podríamos señalar una cantidad de civilizaciones y de construcciones que reflejan la observación del cielo. Y eso se ha continuado en el tiempo, o sea, lo seguimos teniendo presente. Lo que ocurrió hace, creo que ya a esta altura serían 4 años atrás, sí, sí, van a ser o cuatro 3 años años atrás. este. Sí, 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 sí. Es que hubo una persona, un fotógrafo también, que estaba buscando una toma de 18 de julio y ¿Con encontró que fotopills? no recuerdo, digamos, ¿Una qué es aplicación? lo que está utilizando. Photopills es una de las que se puede llegar a utilizar, pero y publicó, digamos, en las redes sociales que había encontrado que el 18 de julio el sol sale en la dirección de la avenida 18 de julio, que va desde el Obelisco hasta el Gaucho. En Ujú. esa parte, digamos, 18 de julio que pega como una curva. Bueno, eso lo publicó, a nosotros nos llegó a través de otros, bueno, de las redes sociales, de algún estudiante nuestro que lo publicó en una lista de nuestra facultad, y nos pusimos a investigarlo y efectivamente eso ocurrió de esa forma. El, exactamente la salida del sol el día 18 de julio se alinea con la dirección de la avenida 18 de julio que va, como decíamos, desde el Gaucho hacia el Obelisco. Es lo que llamamos el azimut de 65 grados. El azimut. eh, Exactamente. Bueno, entonces lo que hicimos una primera vez es plantearlo a nivel de redes. Bueno, vamos a comprobarlo esto. Es una mañana fría, obviamente, estamos hablando Mm, de mitad del invierno, pero la primera vez fueron unas pocas decenas de personas. El año pasado ya hubo más de 300 personas que se sí. congregaron ahí a la altura de 18 de julio y 8 de octubre, un poquito antes del obelisco. Y fue sin duda un fenómeno bien interesante porque eh, era un momento muy especial. Y, y después, bueno, eso derivó en tratar de entender por qué se había hecho por qué se daba esa Eso, claro, alineación. esa pregunta surge espontáneamente, o sea, Que igual de Claro, todas maneras, él nos introdujo esa respuesta antes. Pero sí. igual que la diga él. No, por eso, en esto pará, esto es casualidad, alguien lo pensó, cuando se diseñó la avenida, el obelisco, alguien hizo esos cálculos, o esa es una sincronicidad increíble del bueno, universo con el Uruguay. yo diría que todavía es un tema que no tiene una respuesta definitiva o totalmente consensuada dentro de la comunidad, que en este caso involucra tanto astrónomos como a historiadores o personas interesadas en esta temática. Porque eh, a favor de la idea, uno puede decir que la alineación de la avenida con la salida del sol es muy precisa, digamos, es con un error inferior a 1 grado. O sea que
Si hubiera sido unos días antes, unos días después, ya no se daría esa alineación. Ajá. Entonces, eso plantea que, bueno, parecería que no es casual. Por otra parte, todos sabemos que la avenida 18 de Julio en esa dirección sigue más o menos la loma de la Cuchilla. O sea, si uno ve 18 de Julio en ambas direcciones, empieza a bajar un poco. Pero esa dirección de la avenida 18 de Julio podría haber variado, como decíamos, un par de grados y ya no se daba esa coincidencia con la fecha. Entonces, yo creo que en el diseño de la avenida 18 de Julio sí hubo una influencia, sí se quiso utilizar ese elemento de la salida del sol. Pero lo Bien. más interesante también surgió más recientemente. En un primer momento se habló del 18 de julio, ya algunos se preguntaron qué otra fecha del año el sol sale en esa dirección. Tenemos, por ejemplo, un colega que también lo publicó ya hace un tiempo atrás, que es Martín Monteiro, que también encontró que el 25 de mayo es la otra fecha en la cual el sol sale por esa dirección. Y Mira. 25 de mayo, como ustedes saben, es la fecha patria argentina. Pero no solo es la fecha patria argentina. En aquella época, estamos hablando del entorno de 1830, era una fecha patria importante para Uruguay y para toda América. ¿Ah? Es el Sol de Mayo, es la fecha emblemática de esas primeras décadas del siglo XIX. Entonces, todavía, como decía, es un tema a resolver porque esa doble coincidencia ya pasa a ser, digo, más interesante de poder analizar. Increíble, increíble. A veces nos peleamos por las cosas con los argentinos. Yo no sé si decir que esto es una pelea más o algo que nos hermana más todavía. Yo creo que nos No, hermana mucho más. yo creo que nos hermana más porque para las personas que estuvieron participando de todo ese proceso emancipador de Uruguay, la hermandad con Argentina y el vínculo con Argentina y en particular esta fecha patria era de gran relevancia. Entonces, bueno, Claro. si uno quiere utilizar la hipótesis más extrema de todo esto, uno podría decir que el 18 de julio fue elegido para la jura de la Constitución, porque esa es la fecha, digamos, o sea, jura de la Constitución, un hecho totalmente simbólico. ¿Ah? Quizás fue elegido el 18 de julio para ser, y acá voy a tratar de explicarlo, simétrico con el 25 de mayo. ¿Simétrico en qué sentido? Porque el número de días que va desde el 25 de mayo hasta el solsticio de invierno, en torno al 21 de junio, y lo que va desde el 21 de junio al 18 de julio, es exactamente la misma cantidad de días. ¿Ah? Impresionante, Y claro. entonces, eso plantea como lo que decíamos recién, una hermandad, una relación entre estas dos fechas patrias tan relevantes para argentinos y uruguayos. En este caso, Bueno, estamos como descubriendo a partir de la observación del sol, en algo que no quedó registrado, si querés, en archivos históricos de que alguien claro, dijera, bueno, vamos a elegir el 18 exactamente. de julio por esto o aquello, sino que venimos en el año 2022 a darnos cuenta de que eso era así, cuando alguien podría decir, no, esto no lo pensó nadie, es una coincidencia, una No, sincronicidad del universo. no, y ahí Sí, a mí se me empiezan a abrir como muchas ventanitas, como en las computadoras siempre bromeamos con eso. ¿Viste? Cuando estás investigando y empezás a abrir pestañas en el explorador, se me viene la astrología, la numerología, Mm. un montón de cosas que, bueno, que hoy están como un poco algunos peleados con la ciencia más dura Y otros y acercándose. otros acercándose. yo creo que no es necesario llegar a eso, sino solamente pensar la importancia de la observación del cielo que le daban otras culturas, que quizás nosotros no le Exacto. damos hoy en día. ¿Ah? Nos- Yo me hacía referencia a los mayas, a los egipcios,
Sí, de Y hecho, sin justo duda, acá, digamos, el tema de la observación del cielo y la observación del sol era relevante para culturas. A ver, no en vano, el principal elemento de la bandera de Uruguay y de la bandera de Argentina es un sol. es un ¿Ah? sol, exacto. ¿Está? Ujú, O sea, ujú. marca, digamos, eso de la importancia que le daban, ¿ah?, a esos elementos, en este caso nuestra cultura del siglo XIX. Mirá qué interesante eso, ¿no? Porque a veces no lo vemos, vemos como una ruptura de lo que fueron las civilizaciones Originarias. originarias su continuación. Y esto del sol, estamos tan acostumbrados los uruguayos a verlo en la bandera que capaz que no le damos esa dimensión que vos mencionás. Es el astro rey en la El bandera. Inti Sol. Sí, sí, sí. Justo acá Sí, o sea, tenemos ahí tenemos. un cuenco, justo acá tenemos un cuenco de una pintura incaica. Yo estuve en Machu Picchu y, y bueno, nada, ahí las personas que te hacen el recorrido te van explicando las orientaciones y las salidas por el sol y todo Ujú. organizado en función de la construcción. Y si lo traes hoy acá, las personas elegimos la orientación de nuestras casas o de Sí. nuestros apartamentos por el sol también, por la humedad, por el frío, por el calor. Sí, sí, sí. Sin duda en las Ujú. construcciones el hecho de la ubicación respecto al sol es tremendamente relevante y no le damos tanta importancia. La orientación de las ciudades también tiene que ser, por ejemplo, Claro. las ciudades deberían, en vez de orientarse, como se orientan en muchos casos, las calles hacia el norte o hacia el sur, deberían orientarse más bien a 45 grados, de forma de recibir el sol algún en un momento en la tarde y otro en un momento en la mañana. Y después, bueno, está en otro tipo de construcciones más de rituales, que es en el caso de, capaz que vos haces referencia, de las construcciones incaicas. El Mm. sol nuestro tiene el sol nuestro y el sol de la bandera argentina tiene esas reminiscencias del Inti Sol, ¿tá?, del sol inca. Viene de esa tradición, digo, más allá que se retoma por parte de, bueno, los constructores de aquella época, pero es básicamente la idea es retomar la relevancia que tenía para la civilización incaica el sol. Em, Gonzalo, te consulto. Hoy en día tenemos mucha gente mirando la pantalla y distraída con la pantalla a través del celular. ¿Vos qué recomendarías o qué ejercicio recomendarías para hacer que la gente levante un poco la cabeza? Metafórica y literalmente, levantar un poco la cabeza y recuperar esa capacidad de asombro con el universo. Yo quería estudiar astronomía cuando Mira, estaba en cuarto año del liceo. claro, cuando tenemos astronomía en el liceo. Cuando yo le dije a mi profesor de astronomía, a Dante, che, Dante, quiero estudiar astronomía, ¿cómo puedo hacer? Al final no estudié astronomía. Me asustó un poco Dante. Este, pero eran, Supongo que será Dante Villalba. sí, Bueno, Claro. un saludo para él. genio. Lo adoro, lo adoro. Y te asustó Este, porque te dijo que no se tenés que puede estudiar vivir de muchas. esto. ¿Qué te dijo? No, me dijo, tenés que estudiar muchas matemáticas, Cecilia. Ah, Claro, Ay, ese es, o ahí. sea, hay una cosa que es la investigación en astronomía y otra es la fascinación de la observación del cielo y el conocimiento del universo. Sin duda, para hacer investigación en astronomía requerís una formación físico-matemática muy sólida, y eso es lo que tenemos aquí en la facultad. O sea, nosotros tenemos una licenciatura de astronomía conjuntamente con la licenciatura de física y tienen, digo, los primeros años esencialmente muchos cursos en física, en matemática y también en Sí. computación. Yo paso mi tiempo prendido a la pantalla. No sé si les puedo mostrar, pero voy a girar un poco la dale, cámara dale, Dale, dale. y obvio, van a mostralo. ver, o sea, esto es mi oficina, ¿tá?, Sí. con dos pantallas grandes y todavía otra pantalla por ahí. O sea, eso es mi trabajo cotidiano, ¿tá? Ajá. Entonces, Sí, pero porque por ahí, la tecnología.
Porque para Claro. mirar el universo y el cosmos, hoy Sí, tenés o sea, para tecnología que te trabajar con los ayuda. datos, para Exacto. analizar las observaciones, todo eso requiere este tipo de dispositivos. Eh, Sin duda, digamos, también la observación del cielo es una observación compleja. Hoy en día requerimos telescopios, requerimos equipamiento, cámaras para la detección. Digo, son todas cosas que tienen su complejidad, tienen su tiempo de aprendizaje. Creo que digo, también tenemos la fascinación de la observación del cielo cuando uno tiene un cielo oscuro. O Claro. sea, creo que la Andate a Rocha. recomendación es por lo menos alguna vez al año, y quizás mejor hacerlo más de una vez, irse a una zona alejada de la ciudad, con el Sí, cielo oscuro, obviamente tendría que estar despejado, y quedar observando el cielo. Creo que eso da como una conexión con el universo es interesante tal cual. y plantea, bueno, ese tipo de dudas más de tipo filosófico de nuestro lugar en el universo, la Mm, inmensidad del espacio, y ahí un poco empieza uno a derivar en otro tipo de lo cosas como, diminuto que bueno, somos y lo, en lo no diminuto que diría que somos, la posibilidad de vida insignificantes, fuera de pero la sí Tierra. ínfimos, Sí, sí. Así tal que, cual. digo, y después, ¿Y qué bueno, sin ejercicio nos duda, recomendás para mirar el cielo? Eso, irnos, alejarnos un poco de la eh, ciudad. claro, yo creo que a mí las experiencias más espectaculares de observación del cielo han sido, por ejemplo, en el norte de Chile, en el desierto de Atacama, Pero sí, te donde lo el iba a cielo es mencionar. impresionante. Impresionante, digamos, la oscuridad del cielo y la claridad, digamos, de cómo se observan las estrellas. O sea, ahí se Impresionante. aparece que el Estuve ahí. cielo a uno se le cae. Pero también lo puede hacer eso en algunos lugares aquí en Uruguay, alejándose de las ciudades. ¿Está? Tal Tal O cual. sea, cual, sí. hay Hay una mapas, diferencia abismal. Sí, nosotros estamos sí, haciendo el no, programa que hay desde mapas Toledo y estamos a un par de kilómetros de Montevideo o menos, y ya hay una diferencia sustancial con lo que se puede ver en el centro. Sí, 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 por ejemplo, ahora yo tengo un amigo astrónomo aficionado, que ingeniero, que instaló un observatorio en Migues, creo que queda no muy lejos de ahí, y de ahí toma fotografías impresionantes, porque también requiere un aprendizaje de cómo hacer esa astrofotografía, Es en este verdad. caso se llama astrofotografía de cielo Ujú, profundo, pero pero también hay otros lugares más al interior, por ejemplo, en la zona del norte del departamento de La Valleja, o Durano, Tacuarembó, zonas digo, bien oscuras que dan un placer impresionante sentarse nomás a observar el cielo. es hermoso. Sí, Yo es un ejercicio que he hecho y a mí me fascina. sí, creo que va muy en sintonía además, Gonzalo, con lo que proponemos en el programa en cuanto a la que hay ahora y en cuanto a esa conexión o entendimiento de las cosas Y, desde un lugar que permita la reflexión que nos genera esa mirada del cielo y el tiempo que nos permite compartir hasta con nosotros mismos y con el resto del universo, Exacto. parando un segundo a mirar eso que está siempre ahí, pero que en realidad es fascinante, ¿no? Como que uno nunca se cansa de mirarlo y tampoco nos damos el espacio para hacerlo. ujú. Y si uno quiere profundizar un poco más, hoy en día, por ejemplo, con los celulares, hay algunas aplicaciones, una de las más conocidas se llama Stellarium, pero hay otras más, que uno apunta con el celular al cielo y le dice qué estrellas se están viendo, qué constelaciones están viendo. Y además, en muchos casos, se complementa con más información. Entonces, ahí uno empieza a profundizar. En algunos casos van a aparecer planetas, entonces puede empezar a mirar, digo, la información de esos objetos. Hoy en Está día, bueno una eso de porque... las Sí. No, decime, Gonzalo, una dale. de las
dificultades que tenemos, digamos, porque nos llegan muchos comentarios, es el hecho de que, especialmente en el amanecer y en el atardecer, pero muchas veces hasta un poco avanzada la noche, se ven satélites artificiales y Es cada verdad. vez se ven en mayor cantidad. Es Eso para imponente. nosotros es un problema, digo, para los astrónomos en particular, para justamente los que sacan fotografías del cielo, porque aparecen las trazas de esos Sí, satélites artificiales. me ha pasado. Sí, que se ven claramente además. Y con la dificultad que implica tomar ese tipo de fotos, porque yo me quedaba pensando también en lo útil que son estas aplicaciones, porque lo frustrante que puede ser, a mí me pasó de niño, preadolescente, tener un telescopio y tratar de mirar, porque es muy difícil saber mirar con el aumento que tiene Exactamente. un Sí, telescopio, ¿no? Hay que tener un sí. aprendizaje que, claro, Y un en los años entrenamiento. 80, 90, no tenías toda la información disponible que hay hoy como para hacer una cosa así con la facilidad que pueden dar estas aplicaciones, ¿no? De hacia dónde mirar, de cómo mirar. Ni que hablar lo complejo de la carrera de astronomía, ¿no? Yo hablándolo de un lugar más de amateur o de aficionado, como decías vos. Ujú. Sí. Hoy justo estaba almorzando con un colega geólogo que había sido de joven aficionado a la astronomía, hablando justamente del tema de los telescopios y cómo han evolucionado. Eh, a- Mucha gente me pregunta, tengo un hijo que le gusta la astronomía, ¿qué telescopio le puedo comprar? Y uno ahí le cuesta, digamos, dar una respuesta porque sé que puede terminar siendo un poco decepcionante. El tiempo Frustrante, que a mí me pasó requiere, por eso. ejemplo, el tiempo que requiere poner en estación, lo que se llama orientar un telescopio, y para después no ver mucha cosa más que un puntito brillante un poquito más Ujú. intenso, puede ser un poco frustrante. No Sí, obstante, Es hoy verdad. en día tenemos la posibilidad de adquirir telescopios que facilitan bastante esa observación. En particular, hoy en día hay telescopios que se pueden comprar por, ya te digo, unos pocos cientos de dólares. Yo tengo, o sea, el telescopio que yo me lo compré en el 2019, o sea, nunca había tenido un telescopio más que algún tipo de prismáticos o algún monocular pequeño. Me lo compré para ir a ver un eclipse en Chile. Y mirá. es un telescopio que me costó en Estados Unidos $500, que tiene un sistema que se llama el sistema GoTo, que uno apunta, o sea, pone el telescopio, lo pone encima del trípode, lo monta, tiene un sistema de baterías y apunta tres estrellas brillantes conocidas, ¿no? Pongámosle, no sé, a Sirius, Canopus y alguna más, Mm. y ya queda totalmente orientado y después con una manopla uno puede agarrar y seleccionar, bueno, ahora quiero ver la nebulosa de Orión o quiero ver el planeta Júpiter, ¿no? Y entonces Ajá. va, el Excelente. telescopio se mueve, se mueve. Y entonces, claro, eso facilita tremendamente la observación. eh, Quizás, no sé, es una recomendación que puede ir en contra un poco de los importadores en Uruguay, pero con la No, franquicia hoy en día mirá que de $800, Sí. mi cámara Nikon, bueno, está, sí, somos nikonistas. Mi cámara Nikon vino de allá, Sí, lamentablemente. hay veces que no queda otra. Así que tranquilo, entonces, Gonzalo, la recomendación, porque lo importante es que aquel que quiera pueda. Estoy pensando, o le estoy hablando a mi niño frustrado, nací 40 años antes, pero bueno, hoy seguramente podría, no sé si acceder, estaría en condiciones o no, pero no tendría esa frustración que tuve en aquel momento cuando me regalaron un telescopio y prácticamente no pude ver nada. sí, sí, ya te digo, ha sido la frustración de muchos, Sí, eso y terminan los telescopios por ahí. Hoy en día, sí. bueno, está esa Archivados, llenando facilidad. polvo. Que a su vez a estos telescopios digo, se puede comprar un adaptador, poner una cámara fotográfica, digo, enroscar la cámara si es una cámara que se pueda sacar el lente y se pueden tomar excelentes fotografías, o hasta se puede poner el celular, digamos que se compran algunos adaptadores para poner el celular y se toman muy lindas imágenes.
igual, con ese tipo de telescopios, ¿qué es lo que uno se puede observar? La Luna, los cráteres lunares se ven espectaculares, se ve a Júpiter y a sus satélites, quizás Júpiter se pueda ver como un pequeño disquito con alguna mancha, eh, pero no vamos a ver, digamos, la espectacularidad que tienen hoy en día las fotografías que sacan los telescopios profesionales o los telescopios espaciales, etcétera. O sea, Claro. tener presente eso. Sí, sí, hay que para no tener otro tipo de frustración. Te voy a hacer una pregunta Claro. en términos futboleros, ya que, a ver, arrancó el Mundial. Ayer, cuando salga el programa, hoy, en este momento, cuando estamos haciendo la entrevista, se está jugando el primer partido. Si alguien está a un día luz de la Tierra, va a ser un partido que llega a ver cuando salga el programa más o menos. Pero la pregunta es otra, y es, ¿te siguen reclamando en la calle como si fueras un árbitro de fútbol por haber descendido de categoría Plutón. a Plutón? Sí, es un tema que sigue vigente. De hecho, este año, 2026, se cumplen 20 años de la Sí. resolución que adoptó la Unión Astronómica Internacional de definición de planeta y reclasificación de Plutón. Hoy en la mañana estuve dando una charla virtual para un colegio de la ciudad de Jun, Mirá. para gurises de, creo que en quinto, sexto, de 10, 11 años, sobre el tema de Plutón, y que no es más un planeta, y estamos planeando algunas actividades en agosto que se cumplen justamente los 20 años de esta resolución, y hay también actividades que organiza la Unión Astronómica Internacional. Y es un tema que, bueno, por una parte consideramos que está saldado, que bueno, ya ha sido adoptado por toda la comunidad internacional, y, y sin duda sigue siendo un tema de broma con los amigos, como bueno, el demoledor de Plutón, o ese tipo de Pero lo cosas. das por Eh, saldado, porque hoy la inteligencia artificial, cuando preparamos la entrevista, decía que hay algunas dudas o que hay Que todavía todavía se sigue discusiones. debatiendo sobre el tema. sí, yo creo que a esta altura ya no, o sea, por lo menos de parte de la Unión Astronómica Internacional no habría chance de cambiar. Que O sea, es vuelva a una ser definición planeta. que. El Exacto. planeta- Sí, es una definición que se adoptó y está asumido, digamos, por toda la comunidad. O sea, hay alguna gente en Estados Unidos principalmente que lo sigue reivindicando, pero ya llama a forma de, no sé, de diversión más que de Ah, posibilidad de, Bien, de que haya bien, algún bien, cambio. bien. bien. Hacemos, Sí, nos metemos en ese terreno. nos metemos en ese terreno, nos queremos meter un poco en el barro. No, ni tanto. No, mentira. El Pero barro viene después. sí. Nosotros el viernes pasado estuvimos hablando con un astrólogo, porque ahí se me empieza Ujú. a trabar la lengua. Estuvimos hablando con un astrólogo argentino, nos dijo que, bueno, la astrología en algún momento y la astronomía, hace muchos años, estuvieron como vinculadas y después como se separaron. Y hoy en día, sin embargo, la astrología sigue basándose en lo que se ve gracias a la astronomía, En los cálculos los astronómicos, cálculos claro. astronómicos, las cartas natales, bueno, si Mercurio está retrógrado o no, vamos a seguir bromeando con Mercurio retrógrado, este, y eh, para definir la influencia de un planeta en la persona o en su carta natal, etcétera, etcétera, algunas de las cosas que estuvimos investigando es que de repente el año o en el momento que se descubrió ese planeta, estaban pasando determinadas cosas en la humanidad, en la Tierra, y entonces esas son las atribuciones que se le da a ese planeta. En el caso de la astrología, a Plutón hablaba de la transformación, de la destrucción, Sí, de la era muerte. la muerte, la transformación y la resiliencia. El hecho de que se hubiera descubierto en 1930, momento
complicado políticamente para el mundo, con el surgimiento del fascismo desde la oscuridad, con lo Las que implicaba mafias, en la ciencia también la los bomba, avances que terminaron en la división del átomo y la claro. creación de la bomba atómica. Ella mencionaba recién las mafias que habían crecido mucho en Estados Unidos. Estuvo la crisis del 29, para la economía mundial tampoco fue lo mejor. Uruguay era campeón del mundo, pero bueno, ese es Bueno, está. otro asunto. ¿Qué te parece? Eh, ¿Qué pensás vos de la Bien. astrología? Por ahí, esa es la pregunta. Sí, por ahí. Eh, para mí, digamos, la astrología, yo la considero, no la considero una ciencia. No. Se le llama pseudociencia, pero ni siquiera creo que debería utilizarse el término ciencia asociado a la astrología. Hoy en día es un negocio, hoy en día es solamente invención y es lo que ha sido a lo largo de toda la historia. Ya, porque no existe ninguna vinculación entre la posición de los planetas y digamos, el comportamiento de alguien que pueda llegar a afectarse. Por ejemplo, a ver, nosotros conocemos las fuerzas del universo. ¿Tá? Ujú. Esencialmente, la fuerza que actúa a grandes distancias es la fuerza de la gravedad. ¿Tá? Por eso la Tierra se mueve en torno al Sol, por eso la Luna se mueve en torno a la Tierra y los planetas se mueven en torno al Sol. Nosotros recibimos una acción gravitatoria del resto de los cuerpos del sistema solar, de los planetas, de Júpiter, Saturno, de Plutón es muy débil porque es muy pequeño, pero es tan poco relevante que hay elementos de las cercanías que podrían ejercer una fuerza gravitatoria mayor que la que ejerce Plutón a esa distancia. Ujú. Plutón Ahora, o cualquiera de los otros planetas. la luna, por Con ejemplo. con la Luna es otra cosa diferente, porque la Luna está muchísimo más cerca. ¿Tá? Y Entonces, afecta a las ahí sin mareas. duda afecta a las mareas. ¿Tá? ¿Y Pero nosotros ahí, de qué estamos compuestos? A ver, vamos a discutir. bueno, estamos compuestos, sí, de un porcentaje importante de agua, pero no afecta, o sea, afecta a los volúmenes de agua a gran escala, pero no a la microescala en la cual nosotros estamos conformados. O sea, ¿Sabés afecta sí. cuántos días tiene el ciclo femenino? No, no, sin duda. O sea, hay una serie de procesos biológicos que pueden estar influidos por la acción de la gravedad de la Luna y de la gravedad del Sol. Y que creo que todavía no los conocemos suficiente. De hecho, eh, lo hemos discutido con algunos colegas agrónomos, en particular vinculados a la producción de vitivinícola. Eh, Hay un colega muy conocido, digamos, que es productor vitivinícola y un excelente investigador en agronomía, que es Francisco Carrau, con el cual hemos estado discutiendo estos temas, porque entendemos que pueden haber procesos biológicos que en relación a la luna y al sol por la radiación solar nos afecta. Pero eso ya no lo podemos aplicar a otros objetos como Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Bien, y el resto Bien. está de bien. los planetas. Está bien, me Entonces, parece que eh, hay un lugar científico ahí para ver la cosa, donde tal vez haya un conocimiento que no sabemos descifrar todavía en cuanto a las energías, pero vos es que no sos existen, o escéptico sea, con lo otro. es que lo que pasa es que no existen otras formas de conexión, ¿tá? Más allá de la fuerza de la gravedad y de la radiación. ¿Tá? Y entonces, en el caso de la fuerza de la gravedad, decimos que es irrelevante la acción gravitatoria distante de estos planetas y de la Sí, radiación que recibimos, que también es minúscula, ¿tá? Comparado con la ajá, radiación de la Luna, del Sol, etcétera. Entonces, no existe ninguna fuerza que... y además,
hay estudios estadísticos, ¿tá? Que muestran que no hay ningún tipo de correlación entre el comportamiento de la gente y la ubicación de los planetas. ¿Tá? Lo Bien. que, sin duda, el hecho de que las personas hayan nacido en una cierta época común y en un cierto lugar geográfico va a influir, ¿tá? Porque la evolución posterior de las personas va a estar determinada por, bueno, los hechos que hayan ocurrido desde su nacimiento en adelante. Pero en Ajá. ese sentido, no en lo referente a la posición de los planetas. Bien. Eh, Eh, Voy a modificar un poco el orden que teníamos pensado de las preguntas para preguntarte si ese Escepticismo. escepticismo, gracias, si ese escepticismo científico también en tu caso la dimensión espiritual como que la limita o la vivís de otras maneras. Espiritualidad laica. o sea, sí, o sea, yo soy ateo, no creo en ¿Sos, Dios, no creo en la ¿Sabes lo que me dijo un diácono a mí una vez? Eh, yo soy agnóstica y la otra persona que estaba conmigo dijo, yo soy ateo. Y le dijo, tú sos ateo gracias a Dios. Bien, o sea, eh, a ver, digo, no creo en la existencia de una divinidad, de un ser o de algo fuera de la realidad a la cual, digamos, conocemos y podemos acceder. ¿Ah? Ajá, Yo no, bien, Yo me bien. siento, me siento Eh, identificada anteriormente con esa concepción. claro. Y un ser puede no ser un lo, ser, lo puede que, ser algo que no sepamos explicar. No tiene por qué ser una figura eh, humana en semejanza a no, nosotros. no, sin duda, sin duda. Lo que por otra parte veo es que la evolución que ha hecho la humanidad ha sido a eh, cada vez complejizar más esa idea de algo por fuera Ujú, de la realidad y que pasamos, bueno, o sea, de la multiplicidad de dioses en la antigüedad a ir reduciéndolos y a, bueno, hoy en día la mayor parte de las personas que tienen algún tipo de religiosidad crean en un solo Dios. Bueno, ujú, yo creo que el camino va hacia de múltiples dioses a pocos dioses, a un dios, a ningún dios. O sea, porque los dioses han sido utilizados en la historia de la humanidad como explicaciones Para lo de que no podían fenómenos que explicar. nosotros no conocíamos. Exactamente. claro. No podían Y Igual, hacer un también poder racional. también para igual, el uso del poder, igual ¿no? eso no quita igual eso no quita que yo tenga un diálogo con teólogos y con filósofos. Es que sí, Hace unos años atrás lo he estuvimos mantenido trabajando siempre. mucho con, claro, hemos trabajado mucho con un filósofo y teólogo de la Universidad Católica, con el cual estuvimos trabajando justamente la idea de origen y evolución y destino del universo. Digo, es un diálogo importante a realizar para poder entender cómo visualizan de diferente forma, bueno, tanto las diferentes culturas como la cultura nuestra actual. Está muy bueno porque ahí la palabra construye y la espiritualidad puede tener también un sentido diferente porque hay una parte del cerebro que se puede desarrollar, eso la ciencia lo ha demostrado ya, pero se puede desarrollar de repente, como decía Gonzalo hace un rato, yéndose al medio del campo o al desierto de Atacama a mirar el cielo oscuro. Y la Sí, sí. espiritualidad puede pasar por ahí, o el desarrollo de esa parte del cerebro, llamémosle como sea. Pero te voy a traer a asuntos más terrenales, ya que mencionaste el poder. Empezamos o empezaste el año con un cimbronazo, con la renuncia a tu cargo en la Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología, que se transformó además en una secretaría, que se le quitó estatus, como hiciste vos con Plutón. Pero bueno, ¿por qué a la política le cuesta tanto entender y ver la importancia que tiene
la ciencia? La ciencia Es como difícil política está. de poder saber Sí. de por qué. O sea, sin duda ha sido un trabajo que se ha venido intentando desarrollar desde hace mucho tiempo, pongámosle, desde la salida de la dictadura en adelante, de tratar de mostrar la importancia que tiene el desarrollo científico-tecnológico para el desarrollo de un país. Lo que no hemos logrado hasta el momento es darle a la ciencia y la tecnología la jerarquía, la relevancia, la institucionalidad que refleje esa importancia. Yo creo que eh, en la sociedad en general y en el sistema político se entiende la importancia que tiene y saben que para tener un país desarrollado, para alcanzar digo, los niveles de desarrollo que tienen los principales países del mundo, mantener, digamos, niveles de crecimiento y no depender solamente de la producción de materias primas. Bueno, para todo eso es imprescindible los desarrollos de la ciencia, la tecnología y la innovación. Sí, eso lo he escuchado en muchos discursos. El tema es que cuando llega el Claro, presupuesto, la cosa cambia. exactamente. Eso no se ve reflejado en un presupuesto y tampoco se ve reflejado en una institucionalidad del sistema de CTI, de Ciencia, Tecnología e Innovación, que esté jerarquizada. O sea, no tenemos, por ejemplo, un ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como tienen la mayor parte de los países y en particular los países más desarrollados. ¿No? Eh, ¿Y por qué la importancia de eso? Bueno, porque hace que un referente del sistema esté presente en las discusiones centrales que tiene el país, como por ejemplo la discusión presupuestal. Eso no lo hemos logrado y no se va a lograr, parecería, en este periodo de gobierno, si bien justamente todavía estamos en un proceso de nuevo diseño institucional, porque lo que Ujú. ocurrió en la ley presupuestal del año pasado fue que se hicieron cambios, o sea, se disolvió la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología que estaba en la órbita del MEC, se pasó a estructuras en la órbita de presidencia. Una de las críticas que se hizo en ese momento, que yo la hice, pero también mucha gente, en particular la Universidad de la República, era que se creaban dos estructuras en vez de una estructura unificada que integrara la investigación con la innovación, se crearon dos estructuras separadas, pero eso llevó a una discusión de tal envergadura en el Parlamento que se terminó aprobando un artículo en la ley presupuestal que encomendaba a plantear una nueva ley de institucionalidad que debería presentarse en los próximos días. De hecho, se dieron 6 meses y esos 6 meses culminan el 16 de junio. Hoy a la mañana hubo un conversatorio, una mesa redonda, en la cual, digamos, se estuvieron discutiendo estos temas. Hay avances, como decía, lamentablemente creo que no vamos a llegar a tener un ministerio, pero quizás sí una estructura más fortalecida de lo que teníamos antes y de lo que se terminó aprobando en la ley presupuestal. Bien, Así que, ahí bueno, con- si Ay, bien yo te voy a yo hacer una retorné pregunta. Sí, yo quería mencionar nada más el hecho de que esto de la ciencia no aplica solo a lo que estamos hablando, ¿no? Le pasó al presidente del GACH, a Rafael Radi, que algún día lo tendremos en el programa, después de todo lo que ha hecho la ciencia por el país durante la pandemia, le pidieron que elaborara un presupuesto para una rendición de cuentas y no hubo caso. O sea, ni en ese momento no, se pudo dimensionar lo importante del sí, presupuesto. Ujú. ¿Sabes estamos muy qué? Te voy a... lejos. Ah, perdona. No, 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 dale, dale. Solo decía que estamos muy lejos. O sea, Ah. eh, el objetivo es por lo menos alcanzar el 1% del PBI en inversión, investigación y desarrollo, y estamos en el orden de la mitad de eso. Mm. Sí, bueno, si pensamos también en la educación también, El estamos 6 más uno, el muy... famoso 6 más uno abarca eso y creo Exactamente. que es importante Ahora, entenderlo. yo te voy a hacer una pregunta que tal vez tiene un poco de respuesta, o no, no sé si es respuesta, pero ahora, para el ciudadano de a pie, ¿no?
la persona que de repente nos está mirando y que no está para nada familiarizado con la ciencia y entonces esa persona, ¿qué importancia tiene y en qué nos afecta en la vida diaria que el perdón, que el Estado y Demasiado fútbol, sí. demasiado fútbol me están volviendo loca a mí que no me gusta para nada? ¿Qué importancia tiene en la vida diaria de una persona, del ciudadano de a pie, que el Estado invierta o no en estos temas? El señor que se toma Eh, el ómnibus acá en una ciudad dormitorio, se va a Montevideo, trabaja la construcción y vuelve. Y bueno, así va. o sea, nosotros sabemos que debemos generar productos en Uruguay que tengan una posibilidad de, por ejemplo, exportación o salida al mercado con mucho, lo que llamamos mucho mayor valor agregado. O sea, no solamente producir soja o solamente producir vacas, pero mismo para esa producción de soja de mejor calidad o producción de vacas de mejor calidad, requerimos que esas vacas estén vacunadas, que estén controladas su salud, y para todo eso necesitamos desarrollo científico. O sea, por ejemplo, para producir una vacuna específica para nuestras vacas, que quizás no es la misma que la vacuna que se necesita en otros países, pongámosle acá cerca Brasil y Ujú, menos aún Europa. Bueno, para claro. eso necesitamos investigar. ¿Tá? Ahora, Ajá, por ejemplo, se está investigando mucho sobre cómo combatir la garrapata, ¿tá? Que es un problema para nuestras exportaciones. Bueno, si ajá. nosotros Mm, logramos desarrollar una vacuna para la garrapata y más específica para nuestro tipo de garrapatas, sería un avance importante. Entonces, eso para el tipo de producción que nosotros tenemos hoy en día. Pero hay otra cantidad de producciones en las cuales podríamos incursionar, por ejemplo, el desarrollo de software, el desarrollo de aplicaciones, que también se requiere el conocimiento científico-tecnológico. Ujú. Entonces, podríamos hablar de una infinidad de áreas del conocimiento en las cuales la investigación nos permite desarrollar productos que luego pueden ser comercializados con un importante valor agregado, con una importante contribución propia. O sea, estaríamos pudiendo vender a mayor precio y tener obviamente mayores ganancias, tener Ajá, mejores sueldos porque van a estar mejor pagos, ¿tá? Y ajá. bueno, así podríamos plantear y esa, y quizás entonces la pregunta puede ser, bueno, entonces dediquémonos solamente a hacer esa investigación que puede tener una aplicación inmediata y que nos puede dar ganancias inmediatas. En el proceso de producción científico-tecnológica, eso no es tan lineal. Es necesario tener un conocimiento general, es necesario tener una formación general, es necesario atacar una cantidad de problemas para ver de cuál de esos problemas, de cuáles de esas investigaciones pueden llegar a tener aplicaciones que puedan, por ejemplo, tener un rédito económico, poder transformarse en una empresa de producción de tecnología. Claro, hay que Entonces, investigar para innovar y ese paso previo es el que a veces no se termina de ver. Creo que lo explicaste muy bien. De acá, de ahí o de acá a que el sistema político lo vea y eso se refleje en presupuesto y lleguemos a ese 1%, no sé cuándo hay. No sé si es más fácil llegar al 1% que o, o, desviar un asteroide. o desviar un meteorito. ¿Qué decís vos? y bueno, para desviar un esteroide se necesita una cantidad de tecnología, así que de una cantidad de investigación. O sea que si fuera por el presupuesto uruguayo estamos en el horno. Sin duda, sin duda, sin duda. Ya hubiésemos explotado hace tiempo. Exactamente, bueno, Bueno, es vamos así. a pasar una Así, palabra más amable. Vamos un poco más a la amorosidad. Sí, y para ir terminando, pero nos interesa particularmente el tema porque el programa se llama Acá y Ahora, Letra y Letra y música. Música. Y sabemos que la música te gusta también. Nos han contado que el universo, bueno, los astrofísicos dicen que el universo no está en silencio y que muy diametralmente opuesto a esto, se emite sonidos que el sistema solar se escuchan. sí, no exactamente sonido porque
el sonido para poder propagarse requiere un medio. O sea, por ejemplo, la atmósfera, ¿tá? Y después de salir de la atmósfera nuestra, lo que tenemos es el vacío interplanetario. Entonces, lo que nosotros recibimos son ondas de radio. Onda. ¿Ah? Ondas, digamos, en particular ondas de radio, pero también ondas visual, que podemos traducir esas ondas de radio, ¿ah? En algún tipo de sonido, pero no es que directamente recibimos sonido, recibimos radiaciones. Está bien. Está bien. La explicación, esas vibraciones las podemos La traducir al sonido que escuchamos Que en en la Tierra. definitiva eso es el sonido, ¿no? El sonido es un movimiento, es una vibración que se transmite y que llega a nuestro Claro, pero es una oído. vibración que requiere un medio, ¿ah? Requiere aire, requiere gas. Aire, Sí, agua, claro, sí. claro. ¿Tá? ¿Por dónde trasladarse? Sí. Exactamente. Y eso no lo tenemos en el espacio. ¿Ah? Ajá. Después Eh, de subir unos 100 kilómetros de altura por encima de la atmósfera de la Tierra, ya tenemos prácticamente el vacío interplanetario. Y ahí Pero igual solamente se propaga la radiación. la explicación es bien interesante. Incluso estoy pensando, Gonzalo, que en un par de meses te vamos a convocar de Sí, vuelta porque sin yo duda. tengo ganas de preguntarte y no nos va a dar el tiempo, que ya es de 1 hora y pico, para hablar de los últimos avances y descubrimientos de el agua congelada en Marte, de si algún día podremos habitarlo, si hay vida en algún otro planeta del universo, en fin, todas esas cosas. Pero para terminar, en realidad tenemos pensada una serie de preguntas más musicales. Más musicales. Ahí Bueno, está. Si tuvieras que meter en una cápsula del tiempo y para mandárselo a alguna civilización alienígena, y tuvieras que elegir una canción uruguaya, una canción, puede ser un músico, algo, para que tengan esa, como esa capsulita y sepan, mirá, ¿qué pondrías? ¿Qué mandarías? ¿Qué sentís que representaría? Capaz que vos decís nada, pero bueno. a ver, sin duda yo estuve muy, como sea, conmovido en todo el proceso de la salida de la dictadura por cantores como los olimareños, Citarrosa, y todo ese conjunto de músicos. En particular a mí, digamos, también por una cuestión más familiar, los olimareños Ah, son, mira. digamos, los que digo, los que más me gustan, entonces, y que me parece que Bien. reflejan mucho de esa idiosincrasia uruguaya, tanto rural como urbana. Entonces, Yo sé que capaz que alguna canción de los olimareños me gustaría, digo, que estuviera representada ahí. La vamos a hacer sonar en el La programa. vamos a sonar en el programa para cerrar la nota. Qué interesante que en esta mesa donde estamos hablando contigo estuvo sentado la mesa pasada, la La semana semana pasada. pasada, Numa Moraes, Ujú. y que estuvo Sí, hablando un sin poco duda. también de su pasaje por... Numa también era un referente en esa época. Sí, ¿Y sí. vos cuando estás investigando escuchás música? Cuando No, estás no, ahí, no, no, en no, el no, no, observatorio, no soy de escuchar música. No, no, no soy de ¿no? escuchar música. Está bien, bueno. Así cuando estoy Bueno, así que trabajando, no. nos quedamos con una canción de los olimareños Nos quedamos con para una cerrar. y muchas preguntas interesantes que quedarán para Sí, una próxima entrevista. Como verás, Gonzalo, nos tomamos tiempo de profundizar en los temas, así que te agradecemos un montón todo este rato sí, Bueno, la verdad que fue un placer conocerte. y ganas de volver a charlar nuevamente en unos meses o en unas Muchísimas semanas. gracias. muy bien, a las órdenes entonces y éxito con el programa. Muchas Gracias. gracias, un abrazo grande. Gracias. Abrazo. Gonzalo Tancredi, ¿cuántas preguntas quedan sin contestar todavía del Eh, universo? sí, si tendremos para conversar con él. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, al pueblo nadie lo aficia,
que acabe la caridad y que empiece la justicia. Que la luna llena brille, Que la luna llena brille, que acabe la cuenta llena, que acabe la cuenta llena, que empiece el cuarto menguante, que empiece el cuarto que menguante mengue por las y que mengue por las buenas o por las malas, si o no, por las malas, si no, o por las peores también. o por las peores también. El mango vayan soltando, El mango vayan soltando, ya no existe la ya sartén. no existe la sartén. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, igual sabrán la noticia. Se acabó la caridad y va a empezar la justicia. Cielito, cielo que no, cielito, ¿qué le parece? Borrar y empezar de nuevo, y empezar pese a quien pese, mejor se ponen sombrero. Mejor se ponen sombrero, Que el aire viene de gloria, que el aire viene de gloria. si no los despeina el viento, Si no los despeina el viento, los va a despeinar la los historia. va a despeinar la historia. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Cielito, cielo que sí, cielo lindo, linda nube, con el arriba que baja y el abajo que se sube.